Saludos, mi nombre es Agnan y esta vez vengo a hablarles sobre cómo preparar mensajes bíblicos. Muchas veces no sabemos cómo hacer, muchísimas veces no sabemos. Sin embargo, el día de hoy te vengo a dar una introducción de cómo preparar sermones bíblicos. Estaré haciendo videos continuamente para poder terminar todo el proceso de enseñanza con respecto a cómo preparar un sermón bíblico. Así que presta atención, toma papel y lápiz y comencemos. Muchas veces, muchos jóvenes, personas adultas incluso, quieren llevar el mensaje del evangelio. Algunos quieren predicar en la congregación, otros quieren ser excelentes maestros. Sin embargo, no saben cómo trazar un sermón bíblico de la manera más correcta. Hay otros que ven de manera inútil preparar un bosquejo bíblico. Menosprecian en cierto modo a aquellos que sí lo hacen. Trazar un mensaje bíblico es de suma importancia, ya que nos hace no desviarnos del tema, mantener la coherencia y la fluidez a través del mensaje. Hay quienes que se basan en textos bíblicos para desprestigiar a aquellos que preparan un sermón bíblico. O no es que preparan, es que lo trazan, porque ya el sermón está. Hay unos que dicen que simplemente ellos con el Espíritu Santo les basta y les sobra. Hay otros que dicen que prepararon un mensaje, sin embargo, a la hora de predicar, no vieron el bosquejo que escribieron. Y eso, y otras cosas, tipos de comentarios, está bien. Si Dios te usa de esa manera, ok, gloria al Señor por ello. Sin embargo, si te prepararas un poco, te pusieras en orden y trazaras un mensaje, ¿cómo crees que sería con más impacto la palabra que estás soltando? Es evidente que tenemos que ir de la mano junto a la comunión con Dios y el mensaje que el Señor quiere hacer llegar a su pueblo. Es por eso que, como te dije, vamos a aprender a cómo preparar un sermón bíblico. Ante todo, tenemos que saber que existen tres tipos de sermones. Tres tipos de sermón: expositivo, temático, textual. Y de esa forma hay tres formas de preparar un bosquejo bíblico. Para ello, te vamos a hablar primeramente de los tipos de sermones y cuál es la diferencia de cada uno de ellos. Un sermón expositivo es aquel donde se interpreta una porción más o menos extensa de la palabra del Señor, ya sea un capítulo completo, tal vez una parábola. Se tiene que hacer un estudio completo del pasaje para no caer en el error de estar interpretando mal o sacando del contexto aquello que quieres expresar. Tenemos que recordar también que la primera norma para interpretar la Biblia, primera regla, es: la Biblia es su propio intérprete. Es decir, no podemos inventar más allá de lo que está expresado en el texto que vamos a exponer. Una de las ventajas que tiene un sermón expositivo es que provee una amplitud analítica mayor. Me hace analizar aún más. Otro punto a favor del sermón expositivo: sugiere también además los diferentes aspectos o temas sobre los cuales podemos hablar en el mismo pasaje. También que proporciona otros temas los cuales se podrían utilizar después, más adelante. Y para ello te voy a mostrar un ejemplo de un sermón expositivo. Por eso vamos a estar buscando en Lucas capítulo 19 versículo del 1 al 10. Lucas capítulo 19 versículo del 1 al 10 dice: y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, se subió a un sicomoro para verlo, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Teniendo esa porción, dijimos que un sermón expositivo es una porción más o menos extensa. Hacer un bosquejo en nuestra mente, vamos a fraccionarlo, porque como dije, es aquel donde se interpreta una porción más o menos extensa de las escrituras. Entonces, como título de este mensaje que vamos a proporcionar ahorita, y vamos a hablar bajo la salvación para el perdido. Entonces,
Nuestra primera división nos las otorga el mismo pasaje bíblico. Hay que recordar que el grueso del material o del sermón se toma directamente del pasaje y el bosquejo consiste en una serie de ideas progresivas centradas alrededor de aquella idea principal la cual queremos exponer. Dicho esto, podemos tomar una división principal, la división número 1, división principal del bosquejo, y es que podría ser buscando a Zaqueo. Y en esta porción podríamos explicar lo que sucede del versículo 1 al versículo 4. En la búsqueda de Zaqueo, el Señor entra a una ciudad llamada Jericó y prácticamente es el Señor que anda buscando, que se acerca al sitio para poder encontrarse con Zaqueo. Punto número 2 que podríamos extraer del bosquejo es atrayendo a Zaqueo. Eso lo podríamos ver del versículo 5 al 7. ¿Cómo Jesús atrajo a Zaqueo? Dice que lo vio y al verlo le dijo: hey Zaqueo, desciende, que es necesario que me hospede en tu casa. Esa fue la forma de Jesús atraer a Zaqueo. Y el punto número 3 es Zaqueo salvado. Zaqueo en el versículo del 8 al 10 dice que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y les recordó a los israelitas que estaban murmurando que Zaqueo también era hijo de Abraham y por lo tanto la salvación también tendría que extenderse hacia él, aunque él fuera un publicano. Entonces, estas tres divisiones podrían tomarse como parte nuestras divisiones principales del bosquejo. Ahora, una vez teniendo las tres divisiones principales, es hora de tratar de rellenarlas, ¿no? De buscar un poco más. Y vamos a examinar a profundidad un poquito más el texto. 1. La búsqueda de Jesús hacia Zaqueo fue llevado a cabo de manera discreta, porque el Señor fue a visitar Jericó. Punto número 2. La visita de Cristo, la visita del Señor a Jericó, despertó en Zaqueo una necesidad, ese interés de saber quién era él y de verle, de conocerle. Esas podrían ser dos divisiones secundarias de la división principal número 1, buscando a Zaqueo. Vamos a la división principal número 2. Bajo el encabezamiento atrayendo a Zaqueo, podemos encontrar dos divisiones más que podríamos sacar. 1. Jesús busca la amistad de Zaqueo. Zaqueo era un hombre que carecía de amigos. Recuerde que la gente decía que se había hospedado en casa de un hombre pecador. Eso quiere decir que Zaqueo no era muy popular entre todo el pueblo. Recordemos que los publicanos eran judíos que cobraban impuestos al pueblo de Israel para dárselos a Roma. Y por ello eran muy, pero muy aborrecidos por sus hermanos, ya que los consideraban traidores. Entonces Zaqueo era un hombre de pocos amigos y Jesús busca la amistad de Zaqueo. El punto número 2 que podemos encontrar bajo la segunda división principal es la autoinvitación de Jesús a la casa de Zaqueo. Eso tuvo un doble efecto, un efecto venturoso para Zaqueo porque nadie quería quedarse en su casa, y un efecto desagradable para aquellos que veían a Jesús. El maestro no podía entrar con gente como Zaqueo. Ahora, es evidente que podemos expresar que Zaqueo es el pecador perdido. Encontró en Jesús un amigo, o aún mejor, que Jesús lo encontró a él, y por esa razón fue salvado el perdido. Jesús fue a darle salvación. Al observar el sermón vemos que hay una progresión natural de ideas, todas relacionadas con el triunfo de Zaqueo, llegando a un punto culminante con la salvación de un recaudador de impuestos. Y vamos a dejarlo este video hasta aquí, y así seguiremos haciendo la serie de videos de cómo preparar un mensaje bíblico para que te vayas instruyendo y vayamos aprendiendo cada día más de cómo trazar un mensaje de manera ordenada para que pueda quedar aún más en los corazones y en la mente de cada una de las personas que oyen cada una de nuestras predicaciones. Que Dios les bendiga, la paz y gracia sean multiplicadas en nuestro Señor Jesucristo. Amén.